Lo que vas a ver ahora es solamente un fragmento de una entrevista del Sentido de la Birra. La entrevista completa la puedes ver de momento solo en Podimo, pero 3 meses después de su estreno la tendrás disponible también aquí en YouTube. Esto es porque tenemos una exclusividad con Podimo que nos permite pagar todo esto. Porque aunque tú me ves aquí solo hablando con alguien, hay un equipo de unas 10 personas que pagan su alquiler trabajando para este proyecto. En Podimo vas a poder ver cada estreno en exclusiva cuando sale y sin anuncios. Pero oye, que si no te corre prisa verlas en estreno, las vas a poder seguir viendo aquí completas en YouTube. Eso sí, 3 meses después. En cualquier caso, gracias de verdad por apoyarnos de la manera que sea, y si además quieres echarnos un cable, tienes aquí abajo en la descripción un link para probarlo gratis y ver si te mola. Pues Mariano Sigman, bienvenido al Sentido de la Birra. Muchas gracias. Estamos hablando antes de empezar de que ibas a venir aquí con anterioridad y por tu anterior libro, y el tiempo nos ha llevado a un capítulo después o un libro después a tenerte por aquí. El tiempo pasa lento y los libros rápido. Sí. Hostia, pues no sé si es al revés a veces, ¿eh? Como que depende del libro. Hay libros que pasan muy lento. Sí, bueno, son estas ironías del tiempo, ¿no? O sea, hay como, ¿sabes? Por ejemplo, los días no terminan de pasar, pero los años pasan rapidísimo. Ajá. Son como incongruencias y rarezas del tiempo. Porque nosotros también funcionamos así. Y tú aprendes en un momento, por ejemplo, eres niño y quieres hacer algo, quieres algo que te gusta, y entonces tienes ese objetivo que es conseguirlo, pero vas entendiendo que hay todo otro conjunto de reglas que forman parte del sentido común y del sentido social, de cosas que no se hacen. O sea, tienes que traerlo, pero hay algo que está por encima de eso, que es no atropellar a nadie, no robarlo, no matar a nadie, no hacer daño. Entonces, esta es la primera razón por las cuales una inteligencia artificial puede cargarse cosas humanas, simplemente por torpeza. Porque si tiene suficiente poder y fuerza para resolver cosas que se le han encomendado y se le olvida en el medio, o no sabe o desconoce que hay cosas que no tiene que hacer para resolver ese objetivo, puede hacer todo tipo de daños. Esto, dicho sea de paso, ha sido parte de toda la tragedia humana. O sea, la historia de las cruzadas es alguien que tiene una función de valor, que es convertir a la gente al cristianismo, y que si se tiene que cargar a medio mundo en el camino de resolver eso, lo hace. No es tan distinto que el robot que tiene que traerte café. Quiero decir, o sea, a esto voy. Cuando digo que estas cosas conviene no externalizarlas, sino pensar que forman parte de un sistema en el cual nosotros formamos, estamos adentro. No son en tercera persona, sino en primera persona. La segunda razón por la cual una inteligencia artificial puede generar daño o hacer daño, y esto no necesita una proyección muy grande hacia el futuro, sino que podemos pensarlo en el presente, es porque es un instrumento para el cual los humanos hacen daño a otros humanos, que es algo que ha sido como el uso y el problema de siempre de la tecnología. O sea, el fuego nos abriga, pero también se usó a los 2 minutos para encender la choza del pueblo de al lado para robarle todos sus menesteres. Entonces, un ejemplo de la intersección entre la moral, lo humano y la inteligencia artificial, que a mí me parece muy concreto y que es conocido pero no tan conocido, es el caso de la polémica de la optimización de precios de Uber. Entonces, Uber, como cualquier compañía, tiene un incentivo que es cobrar lo máximo que pueda cobrar por el servicio que da y tener el mayor servicio para maximizar sus ganancias. Es como, tú dices, la máquina de traer café, digamos, tiene que traerte lo más rápido posible una empresa, y está bien, eso es parte del juego del capitalismo. Lo que trata es de maximizar su beneficio. No, creo que no hay nada raro ni extraño en eso. Entonces, para eso, como cualquier compañía, estudia algo que se llama la flexibilidad de precios, que es la disponibilidad que tiene la gente a pagar más en qué situaciones. Y cuando encuentras eso, te das cuenta que puedes subir el precio. Eso lo hace un restaurante, lo hace, es decir, forma parte un hotel donde encuentras, pero todas esas cosas en general las hace una persona. Que hace Uber, delega a un algoritmo de inteligencia artificial que busque y que explore. O sea, fíjate, esa inteligencia artificial está haciendo como ciencia, está experimentando, prueba, analiza datos, hace experimentos, prueba a subirlos, se fija qué pasa, y está aprendiendo, está descubriendo y va sacando conclusiones sobre en qué situaciones puede subir, cuándo no, y encuentra las cosas obvias. O sea, encuentra que cuando llueve la gente está dispuesta a pagar más, que si sales de un concierto en el que hay mucha gente, la gente está dispuesta a pagar más, pero también encuentra algo que cuando te lo cuentan es obvio, pero que a casi nadie de nosotros se nos hubiese ocurrido porque ni pensamos esas cosas, que es la situación de máxima elasticidad, es cuando la gente no tiene casi batería en el teléfono. O sea, cuando tú tienes una microlínea de batería en el teléfono y ya no puedes
O sea, si te proponen algo que es un precio enorme, pero si dices que no, te vas a quedar varado en un sitio en el cual no tienes cómo volver, entonces aceptas lo que te proponen. Pero si piensas eso es injusto, porque otra vez, eso es algo, hablamos antes de la regulación, sí. Estás aprovechándote de una debilidad que además no es un contrato que habías hecho, el que te firmó el pacto diciéndote que podías acceder a su batería, en realidad no hubiese querido hacer eso, pero no lo... Es decir, hay una cantidad de cosas que están mal en el medio que todos las vemos y que la gente de Uber también lo ve, por lo cual, cuando se enteró de todo esto, lo dio de baja. Pero lo que te quiero decir es, al delegar en una inteligencia artificial la optimización de un proceso, muchas veces un comité le deja hacer cosas que ellos mismos no harían, pero que una vez que le pasan el problema de inteligencia artificial queda bajo la alfombra y resuelve cosas que muchas veces son profundamente inhumanas. Entonces, esta es como una segunda razón por la cual la inteligencia artificial puede hacernos daño, porque nos permite hacer algo que siempre hemos hecho, que es hacernos daño entre nosotros, pero encima con la calma de que tú sientes que no eres el culpable, sino que ha sido la inteligencia artificial la que lo ha hecho, lo cual suele dar una atribución moral al que lo ejecuta, que le permite hacer cosas que si no, no haría. Es muy poco popular prohibir Instagram para los adolescentes. ¿Quién lo hace eso? Hay medidas que requieren, y justamente esa es la virtud política, digamos. La verdad, la virtud política es tomar medidas que tienes que tomar, que a lo mejor se entenderán con el tiempo y no al día siguiente, y no te vas a hacer famoso ni querido por haberla hecho. Pero estas cosas, es decir, creo que hay una cantidad de evidencia que muestra todo tipo de toxicidades, de todo tipo, y además todas esas toxicidades están relacionadas a nuestros lugares más vulnerables, que son, tú hablas antes de las cosas, digamos, que se repiten en la historia culturales, los pecados capitales. O sea, los pecados capitales son aquellas cosas que figuran en la historia de la cultura como universales dentro de cierta cultura, digamos, pero que forman parte de aquellas cosas que nos cuesta mucho resolver. Nadie peca algo que no tienes deseo. Uno solo peca aquellas cosas que te cuestan mucho. Entonces, ¿cuáles son? La pereza. Y tú puedes pensar, ya no me acuerdo la lista exacta, pero la pereza puedes pensar que es Netflix, la gula. La vanidad es Instagram, la gula es Amazon, la lujuria es Pornhub o Xvideos o el que fuese. Entonces, cada modelo exitoso de una red social, Twitter es la ira. La envidia está por ahí. La envidia es Instagram. Yo te dije la vanidad, pero en Instagram es la envidia, claro. Por eso, o sea, como... lo que quiero decir es, y algunos hasta puede ser dos, quiero decir, o sea, pero lo que quiero decir es, justamente, son tan exitosos porque tocan lugares que son tremendamente vulnerables. Y esto es justamente hay una yo ahora que estoy pensando más como en la inteligencia artificial, pero que lo pienso alrededor de estas cosas, no como no la parte tecnocrática de la inteligencia artificial, sino el aspecto humano. Justamente, y me doy cuenta, yo acabo de sacar un libro sobre inteligencia artificial, y me pasa, hace muy poco saqué otro libro, que era un libro sobre la conversación. Y cuando yo hice un libro sobre la conversación, esto no lo he contado nunca, pero me di cuenta. Cuando hice un libro sobre la conversación, es como un libro que convoca, es como un libro sobre el amor. O sea, como te haces amigos en 2 minutos, ¿sabes? Porque dices, estoy haciendo un libro sobre esto y todo el mundo quiere escucharlo. En cambio, cuando dices, he hecho un libro sobre inteligencia artificial, la gente como que, ¿sabes? Da un paso hacia atrás, que es algo que a mí ya me ha pasado muchas veces, porque cuando yo empecé a hacer neurociencia, que hoy está muy de moda, en realidad, en una fiesta la gente se me alejaba porque era como, ¿sabes? Como que eras Frankenstein. O sea, tú decías, ¿qué haces? Neurociencia. O sea, como bueno. que me vas a como a estudiar el cerebro, como que te da una cosa de, ahora no, ahora como que hay mucha curiosidad. Y ahora con la inteligencia artificial justamente pasa algo así, en la cual es percibida en una suerte de inconsciente colectivo como lo que yo te decía del cerebro. O sea, como que hemos puesto en la inteligencia artificial todas nuestras culpas, todos nuestros miedos y todos nuestros temores, porque nos conviene proyectarlos en algún lugar que no seamos nosotros mismos. Entonces, un ejemplo de esto que a mí me gusta mucho, me pareció muy bonito, esto lo vi después de escribir el libro, una fundación que está haciendo un estudio sobre percepción de salud mental, y entonces le pide a Midjourney, que es una inteligencia artificial, que tú le das texto y a partir de eso te hace una imagen. Algo muy bonito. Luego podemos hablar de eso porque lleva cosas como muy oníricas, espectaculares. Pero entonces tú le dices, por ejemplo, hazme una imagen de una persona conduciendo un bus y te hace una imagen de una persona conduciendo un bus, punto. Y luego le dices, hazme una imagen de un esquizofrénico conduciendo un bus. Y entonces la imagen que te hace la inteligencia artificial es un tío con todos los pelos así de punta, como súper agresivo, intimidante, que te da miedo.
Y así no es la esquizofrenia. O sea, la gente esquizofrénica no es mala, sufre. Y la pasa mal ellos. No es que no son violentos, no son, o sea... Y entonces, como que la mala lectura de esa investigación, esta fundación está muy bien lo que hacía, pero la mala lectura sería como los estigmas de la inteligencia artificial o mira qué tonta que es. Pero en realidad, esa inteligencia artificial lo que está mostrando son nuestros propios estigmas, aprendido de nuestros propios juicios y de nuestras propias maneras de estigmatizar a más en general a la gente más vulnerable. Y entonces nos sirve como un reflejo para última instancia, proyectar y para experimentar sobre nosotros mismos. Entonces, te decía, ya me he hecho un lío, perdona, porque he ido haciendo una cantidad de paréntesis que ya no sé de dónde venía, pero lo que te estoy diciendo es justamente como que la inteligencia artificial tiene esta cosa que es como muy humana en algún lugar, porque es una creación humana, porque refleja nuestros vicios, nuestros prejuicios, nuestros estigmas, porque hace humor que empatiza con el nuestro y además justamente por eso nos interpela. Porque aprende de nosotros. Y porque se vincula con nosotros. Porque si la inteligencia artificial hablase un idioma que nadie habla, como que justamente no habría ningún problema. El problema es porque empieza a confundirse con nosotros. Y eso es lo que es ese como tinte, incluido el equivocarse, el alucinar, el decir tonterías, el cada tanto decir algo que tiene un sentido, pero que es equivocado, o sea, como hacen los niños. Pero todo esto era para decirte, hacía un puente largo para la respuesta anterior, que es, en ese pánico que tenemos de la inteligencia artificial, uno se lo imagina como máquinas, como Terminator, ¿sabes? O sea, esas como o como Matrix. O sea, nosotros seremos esclavizados por la fuerza de una especie que habremos creado como nuestro propio pandemonio, ¿no? Pero lo más probable que pase, y de hecho lo que ya está pasando, es que si en algún sentido seremos, entre comillas, víctimas de la inteligencia artificial que hemos creado, no será por la fuerza, sino por nuestras propias debilidades. Es decir, hoy la mayoría de los niños, todo esto empezó diciendo que la mayoría de nosotros, el algoritmo que hace que una persona pase la mayor parte de su tiempo haciendo algo que en realidad no quiere hacer, o que se relacione con gente que en realidad no es la gente que se quiere relacionar, o que opte por trabajos que no son los trabajos que quiere hacer, o que consuma contenido el 90% de su tiempo que no es el contenido que le hace bien, es una inteligencia artificial, pero no te lo pone por la fuerza. No viene diciéndote o ves esto o te voy a cagar a patadas. Utiliza tu pereza, utiliza tu vanidad, utiliza tu lujuria, utiliza tus puntos débiles que son el punto de entrada, y eso, si lo piensas, es también la historia humana. O sea, la guerra de Troya, que es como el ejemplo de todas las guerras, hay los griegos que por la fuerza quieren cargarse a los troyanos, no pueden, 1 año, 2 años, 3 años, y al final lo que hacen es les ganan por su propia vanidad. Les dan un regalo, les ponen un caballo, y los tipos que habían aguantado todos los tiros, las flechas, los ataques, lo que no pueden aguantar es el deseo de la curiosidad y la vanidad de ver qué hay dentro de eso, y ahí se funden en su propia debilidad. Entonces yo creo que, ¿por qué es importante esto? Porque en toda la conversación que estamos teniendo sobre cómo, en última instancia, ser libres de nuestra propia vida, de nuestro propio deseo, de nuestra propia voz, está el entender que el sitio en el cual es más fácil que nos la usurpen, en cierta medida ya está ocurriendo y tiene que ver con nuestros lugares más vulnerables, que son los que están asociados a los deseos. Es muy difícil hacer una escuela utilitaria, que sea una escuela pensada para trabajos en una situación que es tan volátil. Cuando el mundo se mueve para todos lados, muchas veces lo mejor que puedes hacer es quedarte quieto. Esto es como en el fútbol, ¿sabes? Si la pelota va para todos lados, lo peor que puedes hacer es ir y seguirla para todos lados. Lo que tienes que hacer es quedarte quieto y tratar de mantenerte en ese lugar porque la pelota va a venir a ti. En un mundo de trabajos tan cambiantes, puede ser, por eso estoy diciendo esto como espacio de conjeturas, quiero decir, pero puede ser que lo mejor que tengamos que educar no sea a programar y a utilizar tecnologías y a las cosas que son las intuiciones que un padre puede tener sobre cuáles son los oficios del futuro, sino los núcleos vertebrales de la educación. ¿Y cuáles son esos? Son aprender a relacionarte, tener buenas relaciones sociales, aprender a utilizar el lenguaje, a contar una historia, a explicar algo, aprender a tener una idea de los números básica, de poder representar cosas en el espacio, de poder entender un gráfico, de poder entender... Y lo que encuentras ahí son como los núcleos tradicionales de la educación, el lenguaje, la matemática, la historia, el ubicarte. Entonces, yo tengo un poco de
de temor y un poco de escepticismo con cierta liviandad innovadora en el mundo de la educación. Porque lo que creo, o sea, yo soy una persona innovadora, soy una persona que toma riesgos, pero en general trato de pensar las consecuencias que puede tener esa innovación. Y hay ciertos lugares en los que tomo riesgos y ciertos lugares en los que no tomo riesgos. Por ejemplo, el ejemplo más clásico para mí, que creo que es muy obvio, pero bien pensarlo, si yo voy a operarme de apendicitis y me proponen 2 cirujanos, uno que me dice, mira, yo sigo el manual, que es hacer esto, que lo hemos hecho, hay 700.000 operaciones, hemos hecho siempre esto, y han habido de esas 700.000 una sola que ha fallado por esto. Y tengo otro que dice, mira, yo me inspiro. Yo cuando te abro veo y a veces siento el flujo o sea, yo creo que cualquiera de nosotros tendría muy claro, y lo mismo con un puente. Tienes un puente, un ingeniero que te dice, mira, yo he resuelto, tenemos las limitaciones que tienen los puentes, funcionan, no son perfectos, a veces, pero sabemos, hemos hecho 7.500 millones de puentes, sabemos cómo funcionan. Y tienes otro que dice, bueno, se me ha ocurrido un material nuevo que, o sea, no querrías ser el primero que cruza ese puente. Y sin embargo, con la educación, yo creo que no tenemos un buen registro del riesgo que puede tener el que una operación salga mal o el que un puente esté mal construido. Entonces muchas veces viene esta idea como de la persona iluminada que se le ocurre y que tiene una intuición y que ha tenido su propia experiencia muy limitada porque ha sido la suya, no la de 200 millones de personas, y que sobre esa base de repente le parece que puede como hacer revoluciones en el mundo escolar muy precipitadas y muy poco cuidadas. Yo creo que la educación tiene que cambiar y tiene que mejorar. Tenemos una educación que tiene todo tipo de problemas y todo tipo de efectos, pero creo que tiene que hacerse en un marco en el cual entendemos la sensibilidad de estos cambios para todos los integrantes del mundo educativo. Y muchas veces esta idea justamente de traer algo de golpe en el mundo de la educación tiene riesgos que no éramos. Uno, para que esto no sea abstracto, hubo un ejemplo de esto, yo lo cuento mucho en mi primer libro, se llama La Vía Secreta de la Mente. Y antes hablamos de la lectura, hubo un grupo de gente que se le ocurrió hacer algo que se llamaba la lectura holística. Que la idea es, la lectura en general funciona donde tú mapeas letra con fonema, ¿no? Y eso, entonces es letra con fonema. Pero hay gente que se le ocurrió que como la lectura, al final tú lo que tienes que integrar es toda la palabra, la manera era que te pongan toda la palabra y que tú puedas deletrear la palabra entera y no trabajar en esto que se llama la conciencia fonológica, en el cual entiendes que la A es la A y la B es la B, y una vez que has entendido eso vas a las sílabas. Y esta era una idea muy bonita porque es muy seductora, se llama educación holística, es integrativa, o sea, ¿sabes? Tiene como todos los adjetivos que funcionan en una escuela así de cualquier padre sensible. Pero fue un desastre, es decir, generó una cuna de niños que salieron con problemas de lectura bestiales porque resulta que esto terminaba siendo un error bastante garrafal. Entonces, y eso tiene un costo altísimo. Entonces, otra vez, yo creo que tenemos que hacer este tipo de cambios, tenemos que hacer estas innovaciones, pero que hay que hacerlas entendiendo que la educación es, como todo el resto de las cosas de la vida, un sitio en el cual medimos un poco los riesgos. ¿Tú crees entonces que debería de existir así como existe la OMS, ¿no? Por ejemplo, un organismo regulador de lo que la educación puede y no puede ser? O sea, a nivel de que, por ejemplo, a día de hoy, la negligencia en la educación es muy difícil de probar. Esto lo hablábamos con una amiga que es maestra hace poco. Si tú no pegas o tocas sexualmente a un niño, todo lo demás que hagas como profesor en esa escuela no pasa nada. Da igual que le maltrates psicológicamente, da igual que seas negligente a la hora de enseñarle las cosas. No hay como unos procedimientos que te expliquen qué es lo correcto a la hora de enseñar las cosas, sino si tú haces lo que hay que hacer, el temario que tienes que hacer en tu asignatura, ya está todo dentro. Además, un temario que no está elegido por profesores, sino que está elegido por políticos y ministros en un momento concreto que no tienen tampoco la información exacta de qué es lo mejor. También en unos horarios que están muy basados en los horarios de trabajo de la gente que tiene que aparcar a sus hijos en un lugar para irse a trabajar, y que a las 8 de la mañana tienes historia cuando llevas despierto 1 hora, ¿no? Entonces, ¿debería existir un organismo que regule esto? Pero yo creo que tu pregunta has también dado la clave en la respuesta, que es la pregunta es
que es la historia siempre de la regulación. O sea, yo creo que es muy sensato pensar que... Si te está gustando esta entrevista, puedes verla completa en Podimo. Solo tienes que darle al link que hay aquí abajo en la descripción para suscribirte con una oferta especial y poder disfrutar de todo nuestro contenido 3 meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además, vas a poder ver un montón de otros podcasts increíbles y una librería de audiolibros que no te la acabas. Dale aquí abajo y suscríbete a Podimo. Continúo dando vueltas en esta gira 2023-2024. Si quieres venir a verme en directo, dale abajo al link que tienes en la descripción y compra tu entrada para la ciudad que mejor te venga. Vente, que la liamos.